de parte de la Iglesia Comunidad Cristiana en Cedritos y de parte de nosotros como familia pastoral. Queremos saludarles en este día y desearles las más ricas bendiciones del Señor. Sabemos que estamos pasando por un tiempo difícil, pero recordemos que Dios quiere bendecirnos de una manera especial aún en esos tiempos difíciles, porque podemos contar con los recursos del cielo, los recursos que hemos adquirido durante tal vez años de nuestra vida con Jesús. Hoy queremos seguir con el tema de la resiliencia y es un tema importante, especialmente en estos tiempos donde hay tanta duda, incertidumbres y dificultades para muchas personas, dificultades financieras, a veces también dificultades en el hogar donde las personas se mantienen encerrados, a veces con hijos, y hay problemas, hay dificultades. La resiliencia es un tema que nos interesa a todos. Más ahora es uno de los temas importantes y la Biblia nos habla sobre este tema. En la adversidad, en las dificultades, en las pruebas de la vida, necesitamos la visión hacia el otro lado del túnel. Necesitamos saber que podemos contar con Dios, que podemos ayudar a otras personas a sobrepasar esta difícil esta ocasión, este tiempo del coronavirus que nos trae tribulaciones a todo el mundo. La resiliencia es la forma de sobreponernos a la adversidad. Aún en los tiempos más difíciles tal vez de nuestra vida, podemos, aunque pasemos por sufrimientos, podemos pasar airosamente, con victoria, al otro lado y después retomar nuestra vida como si nada, habiendo aprendido las lecciones, y podemos ser más fuertes que antes. Yo me acuerdo que cuando yo tenía unos 8 años, yo me fracturé esquiando en Suiza mi fémur. Y cerca a la cabeza del fémur se me rompió completamente el fémur. Un niño de 8 años, y esto no eran tiempos cuando le ponían tornillos y platinos. A mí me tocó 8 semanas en el hospital con la pierna elevada, con cuerdas y con poleas, y me dolía mucho. Yo pensaba, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo no me vuelve a doler? Pero pasaron las 8 semanas y pude regresar a la casa. Y cuando me despedí en el hospital de las enfermeras, el médico me dio la mano y dijo: Samuelito, le voy a decir una cosa. Tú puedes volver a esquiar y no tengas miedo, este hueso jamás se vuelve a romper ahí, porque es más fuerte que nunca, porque alrededor se formó un cordón de tejido óseo y nunca más se puede volver a romper ahí. Yo me puse muy contento como niño porque yo dije, ahora soy más fuerte que antes. Y la verdad es el sistema óseo, los huesos
son capaces de repararse después de unas fracturas, después de unas lesiones, y van a ser más fuertes después que antes. Eso es resiliencia, que quiere decir que aunque pasemos por situaciones de adversidad muy difíciles, Dios va a estar a nuestro lado. Puede ser difícil, pero después vamos a ser más fuertes. Vamos a ser victoriosos. Vamos a poder ayudar a otras personas a entender que cuando sufrimos, cuando pasamos por situaciones de peligro, de fractura emocional y física y emocional, bueno, cuando todo eso pasa, cuando hay sanación, después vamos a ser más fuertes y de pronto podemos ayudar a otras personas en la misma situación, habiendo pasado por ese trance tan difícil que la vida nos ha traído. En nuestra serie sobre la resiliencia, yo quiero hoy empezar a tocar unos ejemplos que la Biblia da sobre este tema. Primero, yo quiero resaltar la vida de Abraham. Mire, Abraham a la edad de 75 años, Dios lo llamó en Harán para que él emigrara. Y le tocó cruzar una cordillera y llegó a la tierra de Canaán. Nadie le daba la bienvenida, no sabía de antemano cómo era Canaán. Y él llegó allá y le esperaron muchísimos obstáculos. Pero ¿cómo pudo él pasar por todas esas situaciones crueles que la vida o el diablo o tal vez Dios le tenía preparado? Pero todo esto le hizo más fuerte. Y la Biblia dice que Abraham llegó a ser el padre de la fe. El ejemplo que la Biblia nos da para todos que quieren practicar la fe en Dios. Mire, Abraham se pudo sobreponer a todas esas situaciones, incluso fracasos personales, mentiras de él, engaños. Pero él fue más grande de él porque Dios le ayudaba. Con Dios, dijo el rey David una vez, yo puedo saltar por encima de los muros. Yo puedo ser fuerte. Con Dios puedo saltar, sobreponerme a los obstáculos. Mire, nosotros conocemos el versículo tan famoso en Filipenses que nos ha dado ánimo a muchas personas durante nuestra vida con Dios. Filipenses 4:13. Y aquí el apóstol Pablo dice, todo, absolutamente todo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Dios yo puedo hacer cosas que la gente piensa que no, una persona normal no es capaz de hacer. Yo puedo sobreponerme a mis propios errores, a mis fracasos personales. Tú de pronto has pasado por un tiempo de fracaso personal, espiritual. Has cometido pecado. Dios nos ayuda a sobreponernos a esos fracasos. Con Dios yo puedo saltar por encima de los obstáculos. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Abraham lo pudo hacer. ¿Y cómo lo pudo hacer? Él se supo rodear de personas leales. Consiguió una esposa de fe. Yo sé que muchas veces hablamos mal de Sara, pero la Biblia dice que ella era un ejemplo de fe. Pudo creer en Dios. Y cuando se rió, cuando Dios le dijo que iba a tener un bebé a la edad tal vez de 80 años, ella se rió, pero yo pienso que fue una risa de fe, no una risa burlesca. No se estaba burlando de Dios. Creyó con una sonrisa en la cara. Abraham se rodeó de una buena esposa y supo escoger otras personas como su siervo Eliezer, un hombre tan fiel que hasta le recomendó conseguirle novia y esposa a su hijo Isaac. Y cuando él vio que su sobrino Lot no quería andar en los caminos de Dios, él se paró de él y no dudó ni un momento. Y dijo, bueno, coja usted el camino que usted quiere. Aquí no cabemos juntos, porque yo soy un hombre que confío en Dios. Usted puede coger por donde quiera, porque esto es un hogar de fe. Y sabemos que cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo Isaac, pues nadie puede entender eso. Y tal vez Abraham no lo entendió tampoco. Era un momento difícil que ni siquiera se lo contó a la esposa. Y se fue con Isaac en una madrugada, con su animal de carga, cargando hasta la leña. Y imaginémonos cómo se debe haber sentido Abraham, sabiendo que Dios le había ordenado sacrificar a su propio hijo. Y la Biblia dice en Hebreos, y lo podemos leer en el capítulo 11, versículo 17, que Abraham realmente creía que él iba a tener que matar a su hijo. Él no pensaba que eso era un juego. Hebreos 11, 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. La Biblia cuenta que Abraham pensaba que tenía que sacrificar a Isaac, porque esto es lo que su Dios exigía de él. No lo entendía, por supuesto, como cualquier padre, pero él estaba dispuesto a obedecer porque creía, este Dios en quien he puesto mi confianza me lo va a resucitar porque me prometió descendencia a través de Isaac. Tal fue la fe de Abraham. Por eso la Biblia dice en el mismo capítulo, versículo 8, mire, leamos, por la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué ejemplo
de la fe, de la resiliencia de nuestro padre de la fe, Abraham. Y hay otro ejemplo que hoy queremos mirar, es el de Daniel. Daniel, el profeta del Antiguo Testamento, un hombre estadista, un hombre que llegó más lejos que cualquiera en la política. Lo llevaron secuestrado de Israel a Babilonia y le querían enseñar y obligarle a practicar las costumbres paganas. Y él, la Biblia dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Y otra vez aquí vemos que él se supo rodear de amigos fieles. Sus amigos no eran cualquiera persona. Ellos eran hombres que creían como él. ¿Qué tan importante es que nosotros nos rodeemos en esta vida terrenal de gente de fe, que gente que crean en Dios como nosotros mismos lo hacemos, como la Biblia nos enseña? Yo sé que a veces es difícil, pero que nuestros amigos sean hombres, sean mujeres de fe. Y sus 3 amigos eran igualmente ejemplos de la fe. Recuerden el día cuando los echaron al horno de fuego y apareció el ángel de Dios junto con ellos en el horno de fuego. Ellos hubieran podido evitarse esa situación tan horrenda, pero no querían. Dijeron, más bien, Dios nos puede librar. Y si acaso no nos libra, no importa, tampoco no nos vamos a arrodillar ante esa estatua pagana. Hombres de fe, hombres con resiliencia en la adversidad. Y Daniel mantuvo su vida espiritual intacta a pesar de la adversidad. ¿Se acuerdan que una vez le obligaban a arrodillarse ante una imagen del rey Darío? Un truco que se habían inventado sus enemigos políticos. Vamos a mirar en Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. La Biblia nos explica que como a sus amigos Dios permitió que él pasara por una situación parecida. También tenía que Daniel arrodillarse y los amigos se lo habían ingeniado para que el que no se arrodillara fuese echado al foso de los leones. Y la Biblia dice, pero Daniel mismo era superior como esos enemigos políticos, sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó ponerlo a él sobre todo el reino. Y claro, a los enemigos de él no les gustó. Y por fin le pusieron en una situación difícil donde no había escape. Y cuando tocaba, él dijo, no lo voy a hacer, no me presto para esto. Qué rico es cuando los cristianos podemos decir, no me presto para este juego del mundo, del diablo, de los enemigos de Dios. Yo no juego a esto, yo soy diferente, yo pertenezco a Dios y por lo tanto no me voy a contaminar. Esto fue lo que había dicho
Desde pequeño, Daniel, él se había propuesto en su corazón no contaminarse. Y ya grande, ya viejo, mantenía esa característica en su vida delante de todo el mundo. En el versículo 8, David, los enemigos dijeron: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogado. Y el rey firmó, el rey Darío. Y entonces, en el versículo 25, en el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Tenía la forma de salvarse, pero él no se quería arrodillar delante de nadie, sino delante de Dios. Y lo hacía, hasta abrió las ventanas, corrió las cortinas para que todo el mundo se enterara. Yo pertenezco a Dios. Yo soy siervo de Dios. Soy político, soy gobernador, pero yo pertenezco a Dios. Y por lo tanto, obedezco sus mandamientos. Pago mi tributo a Él en primer lugar. Él es mi prioridad. Y los enemigos lo vieron. Y ese mismo día lo echaron al foso de los leones. Incluso allí mantuvo su vida espiritual intacta, a pesar de toda adversidad. Leones, enemigos, él se mantuvo intacto. Es importante que este tiempo y todos los tiempos de adversidad, de tribulación, no nos dobleguen como cristianos. Y ustedes saben que yo cada domingo sigo martillando este tema. Ojalá que salgamos mucho más fuertes después de estas semanas de cuarentena. Es difícil para las personas andar con tapabocas, de restringirnos. Es difícil no poder reunirnos, pero mantengamos nuestra fe, nuestra confianza en Dios en alto. A veces vienen situaciones tan crueles. Estaba precisamente leyendo una historia de una pareja de misioneros en Pakistán. Su bebé de 6 meses, su primer bebé, se murió a los 6 meses. No había nada que hacer y los pobres papás, terrible, increíble. ¿Nosotros qué? Venimos a un país lejano a servir a Dios y esto nos pasa. El bebé muerto. En el tiempo de luto apareció un viejito pakistaní cristiano. Y él dijo, esta situación me parece como cuando a uno le echan al agua caliente, al agua hirviendo. Pues uno puede ser un huevo o uno puede ser una papa. Y lo miraron un poco raro, pero él explicaba, mire, cuando usted echa un huevo a la olla,
donde está hirviendo el agua, el huevo se pone duro, se pone inmóvil. Si usted echa una papa al agua hirviendo, a la medida que usted la deja ahí, se ablanda, se ablanda. ¿Y cómo somos nosotros? ¿Nos volvemos duros ante la advertencia o nos volvemos útiles, blanditos, con un corazón blandito para recibir la semilla de la palabra de Dios? Que Dios nos guarde de toda dureza de corazón, que nos dé un corazón de carne, un corazón que haya aprendido las lecciones de la cuarentena, las lecciones de las adversidades y tribulaciones, y nos dé la paz, nos dé la resiliencia para nuestra vida. Que Dios bendiga su palabra. Yo les quiero invitar a orar conmigo. Señor bendito, te damos gracias por la lección de tu palabra el día de hoy. Bendecimos, Señor, a cada persona que escucha este mensaje sobre el tema de resiliencia. Pedimos, Señor, que podemos ser fuertes en ti. Y entre más aumente la presión, la tensión, podamos ser más fuertes cada vez. Gracias que tú nos quieres ayudar a volvernos inamovibles ante las dificultades, porque hemos puesto nuestra confianza en el Dios que nos permite que todos nos sea posible, porque hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en el Señor de los ejércitos, en el Dios de los cielos, que todo lo puede hacer. Amén.